El fraude de los pactos con dinero en las iglesias. La verdad que usted debe saber. A veces uno llega a un punto donde el corazón duele tanto que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ver un milagro. Si te quedas conmigo unos minutos, quiero contarte una verdad que libera, especialmente para quienes alguna vez sintieron que tenían que comprarle a Dios una respuesta. Quiero comenzar con algo que todos hemos visto en algún momento. Iglesias o predicadores que aseguran que si das cierta cantidad de dinero, entonces Dios te sanará al hijo, te abrirá puertas de trabajo, te restaurará la familia o te concederá cualquier milagro que estés pidiendo. La fórmula suena así: da $500 y hagamos un pacto con Dios para que Él haga su parte. Y así, muchas personas, movidas por la desesperación, por miedo o por esperanza, sacan dinero que no tienen, pensando que eso moverá la mano del Señor. Pero lo que casi nadie se atreve a decir es que detrás de esas prácticas hay una herida espiritual profunda, porque distorsionan la imagen del Dios de la Biblia y cargan al creyente con una culpa y un peso que nunca provienen del cielo. La Escritura nos presenta un Dios que escucha antes de que pidamos, que ama antes de que obedezcamos y que obra por gracia, no por transacción. Lo que muchas veces se predifica como pacto no es un pacto bíblico, sino una manipulación emocional envuelta en lenguaje espiritual. Y el problema no es solo teológico, sino humano. Transforma la fe en un mercado y al creyente en un cliente. Si alguna vez te hicieron sentir que tu milagro dependía de tu cartera, quédate, porque esto te va a sanar por dentro. Hay algo que debemos reconocer con honestidad. Cuando uno está en crisis, busca aferrarse a algo. A veces, esa necesidad es tan fuerte que cualquier promesa rápida suena a salvavidas. Y algunos predicadores lo saben. Por eso apelan a nuestras emociones más sensibles. Si siembras $500 hoy, Dios verá tu fe y hará el milagro que estás esperando. Pero eso, aunque suene bonito, no es cristianismo. Es una venta disfrazada de fe. Y este tipo de prácticas no es algo aislado. Algunas iglesias han sido criticadas por crear dinámicas donde el dinero se mezcla con promesas espirituales. Por ejemplo, movimientos como Pare de Sufrir, vinculados a la Iglesia Universal del Reino de Dios, han enfrentado cuestionamientos públicos por presionar a sus miembros a entregar donaciones económicas en nombre de campañas especiales de fe. En diferentes testimonios se menciona que se han usado sobres donde la gente escribe sus peticiones junto con una ofrenda, presentándolos como actos de sacrificio para recibir un milagro. Aunque no existe evidencia pública que confirme que realmente lleven esos sobres físicamente a Israel o al Gólgota, sí es cierto que este tipo de dinámicas ha provocado controversia porque da la impresión de que la respuesta de Dios está conectada al dinero. Jesús nunca puso precio a un milagro. Nunca dijo, si das tanto, te sano. Al contrario, el único lenguaje que Jesús usó para describir la relación con el Padre fue amor, misericordia y gracia. Todo lo que recibimos de Él nace del corazón de Dios, no de nuestras fuerzas o cuentas bancarias. Y claro, dar ofrendas es bíblico, ser generoso es bíblico, sostener una iglesia es bíblico, pero condicionar un milagro a una cantidad de dinero, eso jamás vino del cielo. Cuando una iglesia enseña que la bendición depende del tamaño del pacto, lo que realmente está enseñando es que Dios solo responde a quienes pueden pagar. Y ese no es el Dios del Evangelio. Ese no es el Dios que levanta al humilde, que escucha al pobre y que abraza al desesperado. Ese no es el Dios que multiplicó panes sin pedir una ofrenda previa, que sanó enfermos sin cobrar tarifa y que liberó cautivos sin exigir depósito. El daño emocional y espiritual que estas enseñanzas causan es más profundo de lo que muchos imaginan. Personas que dieron dinero con la esperanza de un milagro, y cuando no ocurre, creen que fue porque no dieron suficiente, no creyeron suficiente, o no sacrificaron lo suficiente. La culpa se vuelve compañera diaria, la vergüenza se esconde en silencio, y el corazón se cierra poco a poco ante un Dios que sienten lejano, injusto, condicionado. Pero la verdad bíblica es mucho más hermosa y más simple. Dios no te pide dinero para amarte. Dios no te exige un pacto monetario para escucharte.
Dios no necesita ser convencido para obrar a tu favor. Él ya tiene planes de bien para ti, incluso antes de que abras la boca para orar. Su intervención en tu vida no depende de tu billetera, sino de su carácter perfecto y su gracia abundante. Hay una parte del Evangelio que a veces olvidamos. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó absolutamente todo. Nada quedó pendiente. Nada quedó por comprar. Nada quedó por negociar. Cuando alguien te dice que pagues un pacto para activar algo en lo espiritual, en el fondo está diciendo que la cruz no fue suficiente, que hay algo más que tú debes aportar para completar el sacrificio. Pero eso contradice directamente el corazón del Evangelio. La Biblia no muestra a hijos comprando bendiciones, sino recibiéndolas. No muestra a creyentes haciendo transacciones, sino confiando. No muestra a Dios vendiendo milagros, sino regalándolos en su misericordia infinita. El único pacto válido es el que Cristo selló con su sangre, no uno firmado en papel de iglesia ni acompañado de un recibo de ofrenda. Cuando entregamos dinero pensando que así obligamos a Dios a actuar, convertimos la fe en superstición. Y cuando se nos enseña que Dios opera bajo ese sistema, terminamos creyendo en un Dios pequeño, manipulable y condicionado, no en el Dios soberano que la Biblia revela. Pero aquí viene la parte más liberadora. Tú no tienes que comprar nada para que Dios te sane. No tienes que pagar nada para que Dios abra puertas. No tienes que dar una cantidad específica para que Él restaure tu vida. Si decides ofrendar, que sea desde el amor, desde la gratitud, desde la obediencia. Nunca desde el miedo, la culpa o la expectativa de una transacción espiritual. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Y cuando Él tiene tu corazón, tu generosidad fluye de manera natural, sin presiones ni manipulaciones, pero siempre como un acto de amor, jamás como una moneda de intercambio. Muchos cristianos viven atados a la idea de que si no siembran cierta cantidad exacta, Dios los dejará sin respuesta. Y esa carga no viene del Espíritu Santo. El Espíritu siempre dirige hacia libertad, no hacia esclavitud, hacia confianza, no hacia miedo, hacia gracia, no hacia ventas disfrazadas de fe. Si alguna vez fuiste lastimado por estas enseñanzas, quiero decirte algo desde lo profundo. Dios no te juzga por haber buscado ayuda donde pudiste. Él conoce tu desesperación, tu cansancio, tus lágrimas. Él sabe que hiciste lo que creías correcto en ese momento, y no te condena por ello. Pero hoy quiere abrir tus ojos para que veas que no necesitas comprar lo que Él ya te ofreció por amor. La fe verdadera no se mide por la cantidad que entregas, sino por la confianza con la que esperas. Y esa confianza no nace del esfuerzo ni del sacrificio económico, sino de mirar a Cristo y recordar quién es Él. Un Dios que escucha al humilde, que se acerca al quebrantado, que abraza al que teme y que responde por puro amor, sin transacciones ni tarifas espirituales. Antes de terminar, quiero dejarte esta reflexión que nace del corazón. La gracia de Dios no está en venta. Tu milagro no está a la espera de un pago. Tu bendición no depende de una cifra, sino de un Padre que te ama más de lo que entiendes. Descansa en Él. Su favor no se compra, se recibe. Te invito a unirte conmigo en esta oración. Señor, líbranos de todo miedo que nos haga creer que tu amor depende de lo que damos. Sana las heridas que dejaron enseñanzas equivocadas. Permítanos caminar en libertad, confiando plenamente en tu gracia. Danos discernimiento para no caer en engaños y un corazón generoso movido por amor, no por presión. Que tu verdad brille en nosotros y traiga descanso a todo aquel que ha sido cargado injustamente. En el nombre de Jesús. Amén. En Somos Cristianos, conectamos corazones con Cristo.